en igual proporción. 71% de los peruanos quiere la renuncia de la presidenta, pero también 71% quiere el cierre del Congreso. En otras palabras, hay este sentimiento popular de que se vayan todos. Buenos días, Karina. Buenos días. Vamos de a poquitos para poder entender. Primero vayamos por las caras visibles. Las caras visibles es la presidenta de la República. La presidenta de la República ha bajado, se ha mantenido o está igual en su popularidad. Exitosa. En realidad nosotros como Datum no habíamos medido la popularidad de la presidenta porque ella, digamos, asume el cargo el 7 de diciembre y en medio de la crisis a veces toma un tiempo en que la gente se forme opinión y pueda realmente evaluar una gestión. Entonces, realmente esta es la primera, ya, digamos, luego del tiempo transcurrido ya podemos hablar de una gestión. Y en esta primera evaluación que hace Datum, lo que encontramos es un rechazo mayoritario hacia la gestión, 76% de desaprobación versus 16% de aprobación. Muy bien, y esto si lo comparamos, no con los últimos días de la gestión de Pedro Castillo, que yo entiendo que tuvo algún repunte, pero cuando él comenzó a tener problemas, cuando salió todo esto de las malas designaciones, de su involucramiento con la red de corrupción y que él podría ser el cabecilla, ¿cuál fue el pico más bajo en la popularidad de Pedro Castillo? En realidad, Pedro Castillo no llegó a este nivel de popularidad de 16%. Si comparamos incluso con los presidentes que hemos tenido, niveles tan bajos solamente ya al final del gobierno de Toledo, al final del gobierno de Castillo, perdón, al gobierno de Alan García, pero en general comenzar con una popularidad de 16% es en realidad un mal inicio, y eso va de la mano con lo que estamos viendo en este momento en la crisis política y con las manifestaciones. Hay un porcentaje importante de personas que está pidiendo la salida de la presidenta Dina Boluarte. Sí, por supuesto. Esto vino casi de inmediato, ¿no? Exitosa. Es decir, ¿qué pudo haber hecho? ¿Qué es lo que dicen los números? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? ¿Qué pudo haber hecho que una persona, que una presidenta que venía por sucesión constitucional, que llegó junto a Castillo, que hizo la campaña junto a él, tuviese una popularidad tan baja? Al asumir, todavía no había hecho nada. Bueno, esto no es una popularidad al asumir, es precisamente luego de un mes de gestión, ¿no? Ella no ha logrado comunicar correctamente, no ha logrado conectar con la mayoría, y más bien es el mensaje y la motivación que está, digamos, detrás de todas las manifestaciones. Ha logrado tener un mayor espacio mediático, ha logrado tener más eco en la población. Entonces, no sabemos cuál es el punto de partida de Dina Boluarte, es decir, no sabemos si empezó en 20, si empezó en 30 o si empezó en 16. No, porque como te digo, cuando hay un presidente electo luego de un proceso electoral, normalmente sí hay una popularidad porque la gente ya sabe que hubo un proceso electoral, sabe cómo fue el proceso, y es más, entre los resultados y el inicio de la gestión hay un plazo, ¿no? En este caso ha habido una, digamos, ruptura de la situación, del status quo, y ha ascendido al cargo de manera, digamos, sorpresiva para muchos peruanos, ¿no? Entonces había que esperar a que la gente conociera quién es la presidenta, que la presidenta tomase acción, y por eso es que recién hay esta primera medición. Muy bien, entonces ella está con niveles muy bajos de popularidad, también lo tiene el presidente del Congreso, está también con niveles bajísimos, su presidente del Congreso también está bajísimo, la popularidad de Rafael López Aliaga. ¿Es normal que un presidente, que un alcalde empiece con aprobación de 46%?
En el caso de, solo para cerrar el tema de Alberto Otárola, que es el premier, y José Williams como presidente del Congreso, vemos en realidad lo mismo que con la presidenta del Congreso, ¿no? Bajos niveles de popularidad, es decir, hay muchísimo desgaste en la clase política en general, sobre todo quienes están asociados al gobierno central y al poder legislativo. Mientras que en el caso del alcalde sí tiene una alta popularidad. Sin embargo, si la comparamos con el inicio de su antecesor, de Jorge Muñoz inició con 65% de popularidad. Entonces, siendo 46% la popularidad del alcalde alta, aún así es baja para un inicio de gestión donde se supone que los candidatos, digamos, cuando llegan al cargo, generan cierta esperanza, cierta ilusión en la población. Ahora, esto también va de la mano con los porcentajes que ambos alcanzaron en las urnas, ¿no? Jorge Muñoz llegó con una victoria más holgada versus López Aliaga, que llegó, digamos, con un muy estrecho margen a la alcaldía. Muy bien, entonces, bueno, nosotros estamos viendo también que aquí ustedes han hablado precisamente de la crisis política, y en la crisis política sí hay temas bastante peleagudos, ¿no? Sobre la renuncia. Mayoritariamente la gente encuestada está pidiendo la renuncia, pero no solamente de Dina Boluarte, sino que quieren que se vayan todos, Congreso y presidenta. En igual proporción, 71% de los peruanos quiere la renuncia de la presidenta, pero también 71% quiere el cierre del Congreso. En otras palabras, hay este sentimiento popular de que se vayan todos. Eso no ha variado y es un sentimiento que viene acompañando las crisis políticas que ha tenido o que ha vivido el Perú en los últimos años. Entonces, creería yo que más que ver esta cifra, lo que hay que ver es los temas de fondo, ¿no? Por un lado, las demandas, que son estas, digamos, cuál es el nivel de aceptación, pero de fondo está la motivación, o sea, qué es lo que estaría motivando estas manifestaciones, o qué es lo que generaría que al final los peruanos apoyen algunas de las demandas digamos, que están en la agenda política de esta crisis. Y es que los peruanos están buscando de alguna manera el cambio, sienten que el gobierno o el Estado no está llegando hacia los más necesitados. Y eso digamos, como motor es importante, ¿no? Porque, y ahí vemos inclusive diferencias en la opinión, en el sentimiento de Lima versus provincias, o incluso de las zonas urbanas de provincias, o sea, del lado urbano con la población rural también encontramos diferencias importantes en la forma de ver la crisis y en las demandas que hay. Ustedes han encontrado en Datum que el sentimiento hacia las protestas es el siguiente: la gente está molesta, un 37%, frustrada, el 23%, amenazado o afectado, 23%, esperanzado, 6%, indiferente, 4%, optimista, 4%, emocionado, 1%, no sabe. ¿Esto cómo se traduce? Es decir, esto se traduce, está molesto, por eso sale a la protesta. No, estamos viendo que para empezar no hay sentimientos positivos asociados a la protesta, porque en algunos casos, que no es el caso del Perú, en algunos casos se asocian sentimientos positivos, la gente ve protestas y dice, bueno, por fin va a haber un cambio. En este caso no hay un sentimiento positivo, más bien tanto los que protestan como los que se quedan en su casa, al final lo que hay es un sentimiento de fastidio. Quienes no están protestando sienten de alguna manera que están afectados, que se sienten amenazados. Hay, digamos, hay una desazón, ¿no? Un sentimiento muy negativo frente a lo que está pasando, y va de la mano con esta sensación de no ver una salida o de falta de futuro, falta de ver soluciones para la crisis actual. Entonces, este caso o en este sondeo de opinión, lo que se ve es que la protesta no es finalmente el desfogue que la población necesita.
está molesta, está frustrada, se siente amenazada, pero no siente una salida mediante la protesta. No, definitivamente las demandas incluso van mucho más allá de la protesta y adelantándome a otras partes de la encuesta. Es decir, esta necesidad de cambio se ve cuando 56% dice que está de acuerdo con una asamblea constituyente, pero cuando preguntamos qué es, para qué sirve, cuál es la función de una asamblea constituyente, solamente el 17% sabe qué es. Entonces, ¿cuál es la lectura? Y es que más allá digamos, de lo que está pasando, la gente quiere y demanda un cambio. Es más, cuando hacemos esta pregunta, que es justo lo que estás proyectando, de qué es lo que estaría motivando, 29% habla de que los manifestantes lo que quieren es cambiar el Perú y 25% de fondo lo que quieren es mayor presencia del Estado. Entonces, hay una necesidad de cambio, no se sabe el cómo, y entonces cualquier propuesta o cualquier alternativa que se presente sobre la mesa va a tener aceptación, porque al final es, bueno, si no funciona de esta forma, probemos de esta otra, pero que la gente quiere un cambio y exige presencia del Estado, esa es una realidad. Muy bien, entonces las personas quieren asamblea constituyente y lamentablemente no saben para qué, pero sigamos avanzando porque el cuadro que tenemos al costado precisamente dice motivo de fondo de las movilizaciones. Quieren cambiar el Perú, 29%. La gente quiere cambiar el Perú porque se dan cuenta que necesitamos un país con mejores oportunidades, que el avance llegue para todo el mundo, y creo que eso se puede esperar aquí y en cualquier país del mundo. Exigir mayor presencia del Estado, por supuesto, porque nos hemos dado cuenta que el Estado nos sirvió de poco en la pandemia, 25%. Imponer su ideología, su opción política. La gente piensa que algunas personas quieren imponer lo que ellos quieren, y es el 17%. No es un porcentaje que digamos menor. Y va de la mano con lo que comentábamos, ¿no? Esta molestia que siente la gente, porque tampoco a los peruanos no les gusta que les impongan una forma de pensar, ¿no? Entonces, digamos, va de la mano con el sentimiento que está generando las protestas. Luego, si seguimos, solamente el 15% dice que el motivo de las movilizaciones es apoyar a Pedro Castillo, eso es lo que ellos piensan. Ganar dinero participando en manifestaciones sin marcha, 7%, esto de que se les paga para ir, y no saben, no entienden para qué van, 7%. Sigamos con el estudio que ustedes han hecho y lo han titulado como coyuntura. En la coyuntura dice lo siguiente: control de las movilizaciones por las Fuerzas Armadas. Y esto me ha llamado muchísimo la atención, porque ha habido todo un debate si es que deben estar las Fuerzas Armadas o no. Y acá dice el 33% que sí deben estar las Fuerzas Armadas. ¿Esto denota ya un cansancio ante el desorden? Sí, pero hay que tener una lectura un poco más detallada de la encuesta, y si bien el promedio nacional es 33%, cuando esto lo vemos Lima versus provincias, vemos que en Lima la aceptación a la intervención de las Fuerzas Armadas es de 41% versus 28% en provincias. Entonces, es más, si me pides cuál es la conclusión que saco de esta encuesta, hasta hace un tiempo hablábamos, ¿no?, de dos Perús. En realidad no veo dos Perús, veo 3, 4 y más. ¿Por qué? Porque hay diferencias importantes en la forma de pensar en distintas zonas o de acuerdo al colectivo social, ¿no? Entonces sí hay una diferencia. Lima se presenta como una plaza de repente más crítica, menos tolerante, donde hay mayor aceptación a la intervención de las Fuerzas Armadas versus provincias que más bien le generaría decepción o rechazo como sentimientos más negativos una intervención de las Fuerzas Armadas.
Muy bien, aquí control de las movilizaciones por las Fuerzas Armadas, aceptación en general 33%, rechazo 23%, esperanza 21%, decepción 18% y 5% no sabe. Y participación de los sentenciados en las elecciones, acá sí hay un acuerdo total, ¿no? 89% no quiere que gente sentenciada por X motivos, principalmente por corrupción, no estén en la vida política. Ahí sí hay un rechazo unánime. Sí, y no hay diferencias incluso entre, digamos, las distintas plazas, ¿no? Lima, provincias o las regiones.